Elvira, el domingo 5 de junio hay elecciones para elegir constituyentes. ¿Nos puedes platicar un poco qué es la Constitución? ¿Qué significa tener una Constitución en la Ciudad de México? Bueno, el año pasado, en diciembre del año pasado, pero se publicó en este año, hubo una reforma a la Constitución Federal en virtud de la cual le van a dar una calidad jurídica diferente a la Ciudad de México. Y entonces, de los 32 entidades federativas que hay en el país, 31, que son todos los estados, tienen una constitución, pero el Distrito Federal a la fecha todavía no tiene constitución. Se regía por un documento que se llama Estatuto de Gobierno, que lo creó la Cámara de Diputados, más o menos por el 97 fue la última reforma al estatus jurídico de la ciudad. Entonces, el próximo 5 de junio van a haber elecciones para elegir por voto directo 60 de los 100 diputados constituyentes que van a ser los responsables de revisar un proyecto de constitución que va a mandar el jefe de gobierno, hacer las modificaciones que se consideren pertinentes, agregar sus propuestas y una vez que se pongan de acuerdo 2/3 partes de los 100, y ahorita digo cómo se eligen los otros 40, promulgar una nueva constitución o la primera constitución para la Ciudad de México. El constituyente se elige de la siguiente forma: va a haber 100 diputados constituyentes. De los 100, 60 van a ser electos directamente en las urnas por listas. Cada partido ha propuesto una lista de 60 personas. Yo fui propuesta por Morena, el partido que fundó y creó el licenciado López Obrador, porque yo trabajé con él durante algunos años y estoy en el número 15 de esa lista. Y entonces, dependiendo del número de votos que obtenga cada partido, entrarán cierto número de personas de acuerdo a la lista. Esos van a ser 60 que se eligen directamente por la gente. Los otros 40 tienen una suerte de elección diferente a la que ha habido en otras constituciones del país y del mundo, porque estos 40 son nombrados y es altamente irregular o diferente. Se nombran así: 6 los nombra el presidente Peña Nieto, 6 los nombra el jefe de gobierno, el doctor Mancera, y 28 se dividen entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. 14 se nombran en la Cámara de Diputados por 2/3 partes de los integrantes de la Cámara, y lo mismo pasa en la Cámara de Senadores. Entonces, esto es algo altamente irregular o diferente, porque digamos que el 40% de los diputados constituyentes no van a ser nombrados por los habitantes de la ciudad. Hay quienes critican esto y yo creo que es un tema que puede resultar criticable, pero así quedó la reforma, así se aprobó y así va a ser, ¿no? Y sabemos que tú hace poco tiempo dejaste la política. Primero, ¿por qué la dejaste? Yo estuve 10 años trabajando en la vida política, fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad es que aprendes a ver el país y la ciudad. Diputada. Fui candidata a diputada a la Asamblea Legislativa en el 2003, fui una candidata externa del PRD porque nunca me he afiliado a ningún partido, y de ahí me invitó el licenciado López Obrador a trabajar en el gobierno de la ciudad. Y bueno, después de las elecciones del 2006 y 2012, después de la del 2006 seguí colaborando con él, y después de la elección del 2012, no obstante, aprendí muchísimo desde la administración pública. Decidí que era momento de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues me salí de ahí y empecé a trabajar ya con mi papá, con mi hermano, ¿no? Trabajar un poco en la empresa y a dedicarle un poco más de tiempo a mi vida familiar, a mis hijos. Fue el momento, fue muy interesante. Igual estuve un tiempo trabajando en el Poder Judicial, en un tribunal colegiado, y estuve un tiempo también trabajando como asesora de una diputada en la Cámara de Diputados. Entonces, yo quería aprender estas 3 visiones, de entender la administración pública o el ejercicio del poder desde los 3 niveles, desde los 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahora te estás poniendo a trabajar sobre una constitución o unas propuestas constitucionales. ¿Cuáles son tus propuestas, Elvira? Morena va a ir con un grupo de propuestas como partido.
Yo en particular estoy centrada en 5 propuestas que me parece que son importantes que queden integradas al texto constitucional. 3 de ellas tienen que ver con el ejercicio de la administración pública y tienen que ver con la lucha contra la corrupción, porque creo que la corrupción es uno de los grandes males de este país y lo que nos detiene para avanzar, siendo México un gran país con muchísimos recursos. La corrupción es uno de sus grandes males. El segundo tiene que ver con la transparencia, o sea, la corrupción o la lucha contra la corrupción va de la mano de la transparencia y tiene que ver con establecer los principios generales que deriven en leyes secundarias que permitan o promuevan la transparencia en el ejercicio de la función pública. Y el tercero tiene que ver con la austeridad en el gasto público. Cuesta muchísimo dinero recaudar impuestos, a las gentes nos cuesta muchísimo dinero pagar nuestros impuestos y el ejercicio de estos dineros tiene que ser austero, eficiente, preciso. O sea, el dinero que recauda el gobierno tiene que ser usado para cumplir con los fines del Estado, de la ciudad, del lugar en donde estés. Entonces, 3 de las propuestas tienen que ver con la administración pública, porque estuve en la administración pública, y otras 2 propuestas tienen que ver, primero tiene que ver con el diseño de desarrollo económico que queremos para la ciudad. La Constitución deberá ser el instrumento, como yo lo veo, que diseñe qué ciudad queremos crear los próximos 50, 100 años para las generaciones que vienen. Y otro punto muy importante son las políticas de transporte público masivo. Yo fui directora de transportes eléctricos durante 2 años y se ha avanzado, pero yo creo que falta mucho por hacer en materia de transporte público. No nos pueden pedir que dejemos de usar el coche para traerlo al día de hoy, ¿no? Como un ejemplo, si no tenemos una opción. A nadie nos gustaría dejar de usar nuestro coche 1 o 2 días de la semana y vivir con mucho menos tráfico como está pasando ahora, si tuviéramos una forma de transporte eficiente, si yo tuviera una alternativa. Y las alternativas no se hacen de hoy a mañana, tiene que ser una política de mediano y largo plazo. Y no puede ser una ocurrencia de quien en ese momento ejerce el poder. Debe establecerse como una obligación del Poder Ejecutivo, del Legislativo, y que pues vele por su cumplimiento el Poder Judicial, el cumplimiento de estas políticas públicas de transporte público masivo, digno, adecuado, eficiente, a mediano y largo plazo. ¿Y cómo se puede resolver la seguridad, por ejemplo, en los transportes públicos? Porque antier asaltaron a uno de nuestros reporteros en la combi y fue terrible, ¿no? Claro, o sea, ese es un tema que tiene que ver con la eficiencia y lo adecuado que sea el transporte público. Tiene que haber una regulación adecuada y tiene que ir de la mano de otros temas que van relacionados con la seguridad, ¿no? Ahí entra la corrupción, creo que los temas de seguridad están relacionados con la corrupción, la creación de empleos. Si en una economía no hay empleos suficientes, pues los jóvenes se van a otras alternativas, y no digo que esté bien, pero es una realidad. La inseguridad tiene una relación directa con la falta de empleos creados y tiene que ver también con el ejercicio del Ejecutivo local, en este caso, de velar por la seguridad de los habitantes de la ciudad. También fui directora durante un corto plazo de los CETRAMS, que son los centros de transporte modal que hay en la ciudad. Es el lugar en donde te cambias de la combi al metro, o del metro a la combi, o del metro al tren ligero, y te puedo decir que son lugares que afectan o positiva, en muy pocos casos, porque hay unos CETRAMS muy dignos, pocos desde cuando yo los dejé, o muy negativamente la vida de los habitantes de la ciudad. Crúzate por uno de estos famosos paraderos que son los CETRAMS y puede ser la mejor o la peor experiencia de tu vida, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente con la seguridad del transporte público. Justamente tiene que ver con la forma en que este centro de transporte modal está vigilado, con la forma en que las combis están debidamente vigiladas, ¿no? Entonces, es un espectro importante y la Constitución tiene que sentar las bases. La Constitución, una Constitución, hay que tener claro, no es el documento en el que integras cómo, cuándo y dónde hacer cada cosa. Eso se llaman leyes secundarias y reglamentos. Y esas las tiene que elaborar pues ya la Asamblea Legislativa o el Congreso local del lugar en donde estés. La Constitución es el instrumento básico, una forma muy clara de entenderlo es que la Constitución es la ley suprema o la ley fundamental que establece los principios generales a los que tiene que ceñirse o apegarse toda ley secundaria. Okay. Sí, porque ahorita mucha gente se queja de que es el transporte público el que está sacando la mayor cantidad de contaminación
Pues sí, es cierto. Y regreso otra vez, tiene que ver con la corrupción. El transporte público en esta ciudad tiene que pasar lo que se llama pasar revista, que es pasar una revisión. El transporte público de otras entidades federativas de la zona metropolitana también tiene que pasar una revista. Entonces, si no nos aseguramos que esta revisión del transporte público verifique la seguridad, las condiciones, la calidad y que sea un transporte público limpio, si hay corrupción en estos lugares, como en algunos los hay, no te puedo asegurar en dónde sí y en dónde no, pero sabemos que hay corrupción. Si podemos asegurarnos que no hay corrupción, entonces este transporte público va a ser un transporte público limpio. Desde que estaba yo en transportes eléctricos ya había opciones de gas, ¿no? Híbridos, había opciones de híbridos eléctricos y tiene que ver con la capacidad, ¿no? Y la voluntad de inyectarle recursos al transporte público limpio. Tú vas a otras grandes ciudades como es Nueva York o San Diego o Miami y los autobuses son híbridos, quiere decir que funcionan o con gas natural y electricidad o con electricidad y gasolina que tiene muy bajo contenido de azufre. Ya hoy en día no hay pretexto para tener un transporte público contaminante o sucio. ¿Y qué fue lo que pasó en México? Yo creo que se empezó a hacer un esfuerzo, pero dejó de hacerse el esfuerzo en materia de transporte público. No soy especialista en transporte público, te puedo decir desde mi experiencia en transportes eléctricos. Yo era directora de los trolebuses, para que quede muy claro, ¿no? Y entonces los trolebuses, por ejemplo, ya están, te puedo decir que en desuso a nivel internacional, porque es muy, muy caro el trolebús. El mantenimiento, tú cuando ves un trolebús va agarrado de una línea elevada, el mantenimiento de la línea elevada es muy caro y hay otras alternativas, ¿no? Entonces puedes comprar, insisto, había en ese momento, estoy hablando de 2005, un transporte híbrido eléctrico que a la hora que tú ibas frenando generaba energía eléctrica. Estoy hablando de tecnología de hace 11 años. Seguramente hoy hay otras alternativas, pero hay que invertirle. Por ejemplo, el Metrobús usa gas natural. Entonces es un transporte público limpio. Hay que invertir en tecnologías, pero insisto, no pasan en corto plazo, tardan. Entonces, quien ejerce el poder tiene que ceñirse a lo mejor a una propuesta que hizo el ejecutivo anterior, el jefe de gobierno o el alcalde anterior. Y deberá de hacerlo porque no puede llegar cada quien a hacer su propuesta, ¿me explico? O sea, debe ser algo congruente, que se le dé seguimiento y que no sea la intención de ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que por eso establecerlo como un derecho constitucional. Esto también va a ser un derecho constitucional. Es la intención, que sea un derecho social consignado en la Constitución. Entonces, cuando llegue el siguiente jefe de gobierno y el siguiente, tendrá que ceñirse a programas que ya fueron anteriormente autorizados. Y no puede cambiarlo si no existe una justificante que además pues debemos estar de acuerdo por lo menos a través de nuestro legislativo. Por ejemplo, si voy a cambiar un proyecto que ya se autorizó, pues tengo que ir con la gente. ¿Cuál es la representación de la gente? La asamblea, por ejemplo, ¿no? Claro. No conozco hoy el mecanismo porque es un tema que apenas estamos empezando a implementar, pero yo creo que como derecho tiene que quedar consignado. Y una vez se quede consignado ese derecho, entonces ya veremos cómo a través de leyes secundarias y reglamentos lo echamos a andar. Ahora, ¿nos puedes platicar un poco de tu trayectoria? Pues, como te dije, yo soy abogada, hice una especialización judicial en amparo y soy una enamorada del derecho constitucional. Trabajé durante unos 2 años en la Cámara de Diputados como asesora de Alejandra Barrales, en ese momento era diputada externa también del PRD, y de ahí me invitaron a colaborar como candidata a la Asamblea Legislativa. Hice una campaña que fue muy interesante y después de eso no gané y me invitó el licenciado López Obrador a colaborar con él en el gobierno de la ciudad. También fue muy interesante. Ya antes había tenido la oportunidad de colaborar en el Poder Judicial, trabajé como meritoria en un tribunal colegiado en materia administrativa. Y bueno, toda esta experiencia me da una visión pues interesante porque desde el 2012, hacia finales del 2012, opté por ya regresar a trabajar a la vida, digamos, privada, al sector privado, y entender estas dos visiones, ¿no? ¿Qué pasa en el sector público? ¿Qué pasa en el sector privado? ¿Cuáles son los retos que enfrenta cada uno de los sectores? Y al final del día, creo que la experiencia más importante es que soy habitante de la Ciudad de México, ¿no?
y vivo la ciudad y respiro la ciudad y mis hijos crecieron y nacieron en la ciudad igual que yo y que mis padres. Y entonces, pues la intención de estar en esto es a lo mejor regresarle un poco a la ciudad que tanto nos ha dado, ¿no? O sea, me encanta poder colaborar. El constituyente va a ser electo el día 5 de junio. Se inicia el trabajo del constituyente el 15 de septiembre y concluye a más tardar el 31 de enero del 17. Entonces, realmente son 4 meses y medio, o sea, son 4 meses y medio de trabajo arduo, intenso, comprometido, para crear el marco jurídico más importante que va a tener la Ciudad de México, y después de eso, pues, cada quien decidirá qué quiere hacer. Yo desearía, y es mi intención, regresar a la vida que tengo hoy, ¿no? Que es la que me gusta, que es mi vida privada, y no tengo realmente un interés por incorporarme de nuevo a la vida pública. Y hablaste de retos. ¿Cuál fue el reto para ti, siendo una chica de la comunidad, entrar a la política? Mira, la política es un reto en sí mismo, ¿no? Uno de los retos más importantes es la visión que se tiene del político. O sea, yo puedo decirte que estuve en la política, pero como funcionario público, o sea, yo trabajaba en la administración pública. Y hoy en día en México, pero en el mundo también, hay una visión muy negativa del político, porque hay ciertos políticos, y a mí no me gusta generalizar, pero hay ciertos políticos en México y en el mundo que no entienden que el ser político significa trabajar por el pueblo y para el pueblo. El hombre le llamaban el son politicón, el ser político, ¿no? Y el ser político es hacer algo por los demás. Y hay un sector de políticos que yo creo que sí lo hacen. No voy a dar nombres ni de unos ni de otros, ¿no? Pero hay políticos que creen que ser político es servirse a sí mismo y no servir a la gente. Ese es el reto más grande. Y pues lo otro es que la verdad es que la vida política o la vida en la administración pública es una vida muy demandante, muy, muy demandante. El reto más importante fue lidiar con la casa. Mis hijos eran chiquitos, ahora ya son entre adolescentes y adultos, la gran parte de ellos, pero mis hijos eran chiquitos y hacer un trabajo comprometido, el esfuerzo, el tiempo, y dedicarle a la obligación principal que yo siempre he creído que es mis hijos y mi casa. Poder balancear estas dos obligaciones, pues fue creo que el reto más importante. Y ahora quisieras invitar a nuestros lectores a que vengan a votar. ¿Dónde va a ser la votación? ¿Qué tienen que hacer? Pues lo primero que los invito es a que se informen cuáles son las propuestas que está haciendo cada partido y quiénes son los constituyentes que propone cada partido. No está muy público, que digamos. No están haciendo esto del conocimiento público. La verdad es que ha habido poca información y yo creo que eso está mal, porque los habitantes de la ciudad debemos de tener bien claro que va a haber una elección y que va a ser una elección tan importante que derivado de esta elección van a ser electas 60 personas, que además son, pues, digamos que la mayoría, pero una mayoría muy acotada, que van a redactar el marco jurídico más importante de la ciudad. Entonces no es poca cosa. A lo mejor es más importante que una elección para jefe de gobierno o para diputados, porque eso solo duran 6 años y se van, ¿sabes? O 3 años y se van. En este caso, quienes sean electos van a escribir un documento que va a durar, pues, para siempre, ¿no? Después se va a poder enmendar y modificar la Constitución, pero el documento va a ser la base, ¿no? Entonces, hay que informarse de cuáles son las propuestas y de quiénes son los constituyentes. En el caso de Morena, yo acepté, porque digamos que los primeros 20 o 30 lugares están conformados principalmente por personalidades que no están necesariamente en la vida política. Sí hay gente en la vida política, sí hay gentes que son militantes de Morena y que han sido candidatos a otros puestos de elección popular dentro de Morena, pero también hay un grupo de gente. Yo ayer estaba sentada junto a Lilia Rochbach, que es, Lilia Rochbach, ella es viuda del licenciado Pérez Gay, del maestro Pérez Gay, que fue un diplomático embajador muy importante en México, y es una mujer que trabaja en su negocio, tiene una vida privada, no está interesada en un puesto de elección popular, pero que en cambio sí decidió involucrarse para colaborar en este proyecto tan importante. Está Héctor Bonilla, por ejemplo, que es una persona, pues, su trabajo no es ser político, sino es ser actor, pero tiene un interés en la sociedad, ¿no? Y en la vida social.
Y así hay otros personajes. Yo invitaría, ¿no? Que yo tampoco tengo un interés directo en estar en la vida política y que tengo una vida privada y soy abogada, pero que me interesa participar de la construcción del marco jurídico para la ciudad. Así, cada partido tiene una lista y que se informen de cuál es la lista que está teniendo cada partido. Van a votar con su credencial de elector, seguramente en la misma casilla en donde votaron en la última elección o en un lugar muy cercano, y esto va a aparecer seguramente el viernes o el sábado previo a la elección, van a aparecer las casillas y las listas, y que vayan y ejerzan su voto, porque no podemos exigir si no participamos por lo menos yendo a votar, por lo menos. ¿Pero por quién se va a votar? ¿Por el partido o por el candidato? No, se va O sea, ¿pueden venir a votar por ti, por ejemplo? No, para votar por mí tendrían que votar por Morena, Ajá. porque yo estoy en la lista de Morena. Entonces, Okay. si Morena obtiene el 30 o el 32% o el 35% o el 100%, por ejemplo, si Morena tuviera el 100% de los votos, ¿no? Entonces pondría a los 60 constituyentes. Entonces, entras de acuerdo al porcentaje que obtiene cada partido en la elección, ¿no? ¿Y en qué rango tú estás dentro de la lista? Yo estoy en el número 15 de la lista y por la intención de voto que tiene Morena, o la que tuvo en las últimas elecciones, se espera que ingresen por lo menos 20 o 22 diputados constituyentes. Entonces, pues, es viable mi lugar y de cualquier forma yo estaré participando desde este momento. Ya estamos trabajando hacia adentro con listas, con propuestas, revisando. Ellos hicieron un trabajo muy arduo de instalar mesas de trabajo y recoger las inquietudes de la ciudadanía para plasmarlas en un documento y que Morena llegue con este documento. Los otros partidos están haciendo lo propio, ¿no? Lo importante es ir y participar. Y puedes participar desde yendo a votar, o puedes participar siendo constituyente, o puedes participar el día de mañana exigiendo que se cumpla con lo que diga la Constitución. Lo que no se vale es solamente criticar y no participar. Eso es lo que me parece deshonesto. ¿Hay más judíos o gente de la comunidad dentro de los candidatos a constituyentes? La verdad no sé. A mí me invitaron porque soy mujer, sí, porque soy miembro de la comunidad, me lo dijeron, pero ¿sí? porque he trabajado dentro de Morena y conozco al licenciado López Obrador y a muchos miembros de los que están ahí en Morena, pues he colaborado con algunos de ellos, ¿no? Pero tienen interés que también la comunidad. Claro, porque mira, hay un librito que los que quieran leer, que escribió por ahí del siglo XVIII-XIX, un italiano que se llama Ferdinand Lassalle. Es un libro literal que tiene 60 hojas y se llama ¿Qué es una constitución? Y en este librito Ferdinand Lassalle lo que dice es que la constitución debe ser un documento que integre a todas las fuerzas reales de poder, ¿no? A los factores reales de poder. Entonces, en el país y en la ciudad hay muchos factores reales de poder, ¿no? Y uno de los factores reales de poder que existen en la Ciudad de México son las diferentes comunidades. La comunidad judío mexicana, como la comunidad libanesa, como otras comunidades, como los pueblos originarios, que también son una comunidad, somos factores reales de poder y debemos de estar incluidos. Entre las propuestas que ayer leían de Morena, porque ayer inició la campaña y se leyeron las propuestas, hablaban de la no discriminación, de la libertad de ejercer el credo y la religión que queramos, ¿no? Y creo que son propuestas muy importantes que tiene que haber en la Constitución, el reconocimiento a las diferentes libertades que hoy tenemos en la ciudad y deben de quedar plasmados en la Constitución. Sí están plasmados en la Constitución Federal, pero hay que replicar y a lo mejor ampliar estos derechos en la Constitución local.